Bien, terminando ya con estos aspectos introductorios a este tema tan importante, quiero recordarles que la necesidad que tenemos de ver el dinero como lo ve Dios, de ver la riqueza como la ve Dios, de ver los principios financieros como los ve Dios, es algo que se va a convertir en cuestión de horas, semanas o meses, en quizá uno de los análisis más concienzudos, más importantes sobre la faz de la tierra. La hecatombe financiera de grandes bancos, de grandes naciones, de grandes ministerios, de grandes organizaciones, va a hacer que mucha gente se pregunte, ¿qué pasó? ¿Qué son estos niveles de justicia los que se vienen sobre la tierra? ¿Qué son estos niveles de justicia? Entramos en un año de recompensa, en lo que todo lo que el hombre sembró lo va a cosechar, en lo que todo lo que el hombre entregó va a recibir algo a cambio. Son aspectos muy importantes que es necesario que usted entienda y comprenda. Mi por qué es más importante cuando yo voy a evaluar lo que estoy haciendo. Lo voy a explicar despacio para que se entienda. ¿Qué estoy haciendo? Eso no es lo importante, es por qué lo estoy haciendo. Lo voy a repetir. ¿Qué estoy haciendo? Eso no es lo importante. El por qué lo estoy haciendo, eso es lo que es importante. La palabra nos lleva a nosotros a entender que el por qué es la motivación real que Dios sí evalúa, que Dios sí recompensa, que Dios sí premia, que es la que da fruto en realidad. Repito, no es lo que estoy haciendo, es por qué lo estoy haciendo. Mi interés no es en lo que tengo, sino por qué lo tengo. Estos son principios que, repito, no son parcialmente veraces, son absolutamente veraces. La justicia social que se viene sobre la tierra hace que miremos con interés. Yo una vez escuché a un hombre decir, ese hombre es tan miserable que lo único que tiene es dinero. Y ahorita le decía a mi esposa, ayúdame a buscar el significado tajante de la palabra miserable. Y mire lo que significa, es extremadamente tacaño. Eso es un miserable. Alguien que es indigente, alguien que es pobre, alguien que es necesitado, alguien que está menesteroso, alguien que está en un estado pelado. No tiene nada. ¿Por qué? ¿Por qué es tan miserable que lo único que tiene es dinero? Porque se dedicó a acumular y acumular y acumular. Nunca se interesó tanto en el por qué hacía las cosas. Para él lo importante eran las cosas que hacía, sin importarle el por qué. Si mi por qué está correcto, mi acción está correcta. Si el por qué está correcto, lo que hago con el ministerio está correcto. Si el por qué está correcto, lo que hago con la ofrenda, lo que hago con lo que genero, está correcto. Pero si mi por qué no está correcto, puedo construir el castillo que sea, eso se va a caer. La justicia divina va a venir sobre eso. La justicia que visita las dos moneditas de esa viejita encuentra un tesoro en esas dos moneditas para hacer algo que glorifique el nombre de Dios en medio de esta tierra. Pero la justicia de Dios que visita a los millones de esos millonarios encuentra con que eran hombres tan miserables que lo único que tenían era dinero. Ahora bien, si mi porqué está correcto, mi acción va a estar correcta. Entonces encuentro que es más importante mis motivos que mis acciones. Y por eso es que lo que vamos a ver sobre la faz de la tierra es una visitación de Dios sobre los motivos, sobre el por qué movilizamos dinero, sobre el por qué se movieron riquezas, sobre el por qué se construyeron imperios, sobre el por qué se invirtieron en empresas, en ministerios, en congregaciones, en familias. Y entonces vamos a encontrar la verdadera justicia visitando las acciones, no por qué se hizo, sino el para qué. El ejemplo de Jesús es algo que realmente nos pone a pensar. Mira el gran templo que hemos construido en más de 40 años. Y el Señor dijo, si supiera que en 3 días lo derribo. Estaba hablando del acto de justicia más extraordinario que haya conocido la humanidad en el momento en que un hombre
que podríamos decir lo tiene todo, dejó su reino y viene y se hace una criaturita y viene a este lugar a someterse a todo el escrutinio de los que se decían ser poderosos, pero que en justicia Él era el único poderoso, Él era el único verdadero, Él era el que había hecho cosas tan maravillosas que permanecerían para siempre. El dinero entonces y las riquezas nos ponen a nosotros a pensar, porque resulta que la palabra de Dios dice que lo poco es poco, pero ser fiel en lo poco es mucho. Y Jesús enseñó a invertir en el reino de Dios para que encontráramos, escuche esto, tesoros verdaderos. Eso fue lo que enseñó Jesús. Tesoros, o sea que hay tesoros mentirosos, sí. Usted pone los ojos en algo que es un tesoro mentiroso y en cuestión de días usted lo va a ver. Muchos tesoros que se construyeron en Argentina, en Chile, en Europa, en Asia, en Norteamérica, en la última década. Usted va a ver cómo esto va a caer en pedazos, cómo esto va a caer. La justicia los va a visitar y sabe cuál va a ser el problema de lo que crearon, el por qué lo crearon, el cómo lo hicieron. Estamos frente a un marco profético. Conforme a la Escritura, dice que mucho más valiosas son las riquezas pasajeras e insignificantes que aparecen aquí. Riquezas pasajeras e insignificantes de gente justa tienen mucho más valor que aquellas grandes cosas que se construyen con motivaciones erradas, con motivaciones delictivas, con motivaciones que van contra los propósitos de Dios. Quería dejarles a ustedes esta introducción antes de empezar a ver en detalle lo que realmente es el dinero y las finanzas. ¿Por qué? Porque se vienen días en que, repito, la visitación social va a dar un fruto que no se puede comer. Va a dar un fruto, la visitación divina, la visitación de justicia que se viene sobre la tierra, va a estremecer los más grandes portentados económicos que usted haya visto en el presente siglo. Pero lo que fue hecho en justicia permanecerá. Lo que fue hecho en el orden divino permanecerá. ¿Y no está interesado usted en construir algo que permanezca? ¿No está usted interesado en invertir en algo en que permanezca? ¿No le importa a usted poner su fuerza, su inteligencia y sus dones en algo que permanezca? Quédese con nosotros para la próxima intervención que vamos a tener.